Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, y nos dice la palabra de nuestro Dios: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Amados, es una porción, es un versículo tremendo. No podría enfatizarlo de una manera más clara. Es un versículo tremendo. Y es tremendo, y es importante, y es esencial que esto quede en claro para todos y cada uno de los que se llaman cristianos. Es esencial, es primordial, es fundamental que cada uno de los que digan: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, versículo 5, se examine a sí mismo. No puede haber, quiero que queden claro, no puede haber un creyente que no se examine a sí mismo de continuo. La autoexaminación no solamente es cuando hemos infringido la ley del Señor. La autoexaminación no solamente es cuando estamos pensando en algo difícil, como si solucionar una circunstancia difícil. La autoexaminación es arte y parte de la vida de quien profesa la fe en Cristo. El título que nosotros tenemos en esta mañana es: ¿estáis en la fe? Es una pregunta sencillamente. ¿Estáis en la fe? ¿Has creído de verdad? En otras palabras, ¿has sido salvo de verdad? ¿Has recibido la fe salvadora en verdad? ¿Tu vida, tu testimonio es una verdad? Cuando vienes a la palabra te habla la verdad acerca de ti y tú amas esa verdad, así no te guste. ¿Obedeces la verdad, así sea un poco difícil? ¿En verdad estáis en la fe? ¿En verdad estáis en Cristo? ¿En verdad Cristo mora en vosotros? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y es la pregunta que nos debemos hacer no solamente hoy, mañana, esta noche, pasado mañana. Todos los días nos debemos preguntar si en verdad el Señor ha dado su vida por nosotros. La sugerencia no es para que ustedes estén dudando a diario de la salvación, es para que a diario la palabra los confronte. No sea que ustedes se hayan desviado, no sea que ustedes estén cometiendo un pecado en particular y se escuden en decir: somos cristianos. Mucho cuidado. Por eso es esencial autoexaminarnos. Y el problema más grande en las iglesias hoy en día es ese: las profesiones de fe. Todas las personas se llaman cristianos por defecto. Y es algo lamentable, porque una cosa, mis amados amigos y hermanos, es profesar la fe en Cristo, que es algo externo. ¿Ven? Yo profeso, con mi boca yo digo soy cristiano. Y la pregunta del día de hoy, la pregunta del apóstol Pablo es muy diferente, porque la pregunta del versículo 5 es: examinaos a ver si vosotros estáis en la fe, a ver si vosotros estáis en Cristo. No meramente si profesáis estarlo, no, si vosotros estáis en Cristo. Entonces hay una diferencia muy grande en una persona que profesa la fe en Cristo y en otra que está en Cristo. Muy grande. Y ese es el problema, una vez más, de las iglesias. Todas las personas profesan. La pregunta es: ¿quién de los profesantes está en Cristo? ¿Quién de los profesantes está en la fe cristiana? Por la gracia del Señor, quiera el Señor iluminarnos, quiera el Señor mostrarnos a través de la verdad
la verdad en nosotros. Y retomamos el versículo número 20 del capítulo 11. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esa es la pregunta del versículo 20. Pablo no está diciendo, eso es lo que yo voy a encontrar cuando llegue a Corinto. Pablo está haciendo una pregunta y está diciendo, me temo, quizás encuentre, abre una probabilidad, no está afirmando. Pablo está diciendo, quizás entre vosotros. Fíjense ustedes en la partícula del versículo 20. Que haya entre vosotros, no está diciendo que hay en vosotros. Está diciendo, quizás algunos de los que están en la iglesia, quizás hayan algunas personas que estén haciendo todas estas cuestiones. Es lamentable, mis amados hermanos, y ese es el punto del peligro de las profesiones externas de fe. Qué lamentable que en las iglesias o en los lugares de congregación hayan contiendas. En el original griego hayan rivalidades. El Señor está usando a esta persona. Bueno, yo voy a hacer esto para que otros lo vean, porque yo quiero ser mejor. Eso es común en las iglesias. Pero ciertamente en una iglesia cristiana esto no debe ser. No deben haber contiendas. No deben haber pleitos, una persona no debe celar la otra. Si hay una persona a quien el Señor está usando, todos los demás deberíamos levantarlo en oración, deberíamos respaldarlo en oración, deberíamos alentarlo por el contrario. No deberíamos sentir envidia, las envidias son las cuestiones del mundo. ¿O no recordáis vosotros que por envidia se matan las personas allí afuera? ¿Cómo es posible que en una iglesia de Cristo hayan envidias? ¿Cómo es posible que en una iglesia de Cristo hayan iras, explosiones de temperamento? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso el Señor no ha obrado en nosotros? ¿Acaso el Señor no nos ha cambiado? ¿Acaso el Señor no nos ha hecho unas nuevas criaturas? ¿Cómo es posible entonces que hayan brotes y explosiones de ira en las personas que profesan la fe? ¿Cómo es posible, mis amados amigos, que hayan divisiones dentro de la iglesia? No, a mí me gusta más como predica el hermano A. No, pero a mí me gusta más como predica el hermano B. No. Yo me voy con el que da los anuncios de la manera esta, pero me gusta más el que da los anuncios de esa manera. ¿Cómo es posible? ¿Acaso estamos en medio de un partido político donde usted puede escoger entre el color azul y el color rojo? ¿Por qué no hay una unidad en las iglesias, amados? ¿Por qué? Porque los profesantes, las personas que simplemente profesan la fe, pero no están en la fe, están entre las iglesias trayendo todas estas cosas a la iglesia. Y es lamentable y nos debemos cuidar y debemos estar con los ojos abiertos, porque no debemos ciertamente aceptar ni contiendas, ni envidias, ni iras, ni divisiones. Ahora peor aún, maledicencias. Ahora peor aún, murmuraciones. ¡Qué desgracia tener que hablar de estas cosas! ¡Qué desgracia es saber que en la mayoría de las iglesias hay murmuraciones! ¡Qué desgracia! En el original griego, la murmuración significa comentarios maliciosos y malintencionados a escondidas. Yo espero que entre nosotros no haya tal caso. Es cierto, no creo que lo haya, pero tenga mucho cuidado en hablar de otra persona de manera malintencionada. Tenga cuidado en hablar de otra persona de una manera maliciosa, como mostrando su error, como mostrando su incapacidad, como mostrando su debilidad. Tenga cuidado. Por eso es importante examinarnos a nosotros mismos. Amados, no vaya a ser que nosotros estemos criticando, difamando a una persona o acusando de que esa persona lo está haciendo y nosotros seamos
quienes también estemos participando de tales cosas. Debemos examinarnos cuidadosamente. Pero volviendo al tema, es una gran tragedia. Soberbias, personas arrogantes, personas engrandecidas, desórdenes, cada uno hace lo que quiere. Ese es el significado en el griego. ¿Cómo es posible que hayan personas dentro de la iglesia que busquen lo suyo y no busquen el beneficio de la iglesia? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible de que hayan personas que busquen congraciarse con otros hermanos y no busquen servir a Cristo que ha dado su vida por los hermanos? ¿Cómo es posible de que yo quiera agradar al hombre en una iglesia antes de agradar a Dios? Pero eso se ve, lamentablemente se ve. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Quizás en algunos de ustedes, no dicen todos, miren ustedes. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, no dice que hay en todos vosotros, dice que haya entre vosotros personas que estén practicando o que estén teniendo contiendas los unos con los otros, siendo iracundos con los otros, formando divisiones dentro de la unidad del cuerpo de Cristo, murmurando los unos de los otros. Ciertamente, hermano, ningún pastor debe permitir estas cosas. No las debe permitir. No son parte de una iglesia de Cristo. El apóstol Pablo les advierte, versículo 21, es muy serio esta parte del versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, fíjense, por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Ese es otro de los grandes problemas de las iglesias. Personas profesantes, no son personas que se han arrepentido. La falta de arrepentimiento, mis amados hermanos, es un gran problema. Porque sin arrepentimiento no puede haber una genuina conversión a Cristo. Sin el arrepentimiento, ¿cómo vas a decir tú que has confiado en Cristo cuando sigues el camino del pecado? Cuando sigues un camino opuesto al camino de la salvación que Dios ha trazado en su palabra. ¿Cómo es posible también que hayan iglesias que solamente subjetivicen, por así decirlo, la conversión diciendo, solamente es suficiente que alguien crea? El arrepentimiento no, déjenlo al lado, son obras, no. Por sus frutos le conoceréis. Por su genuino arrepentimiento, las personas podrán ver si es que van camino a la cruz, si es que van camino del Salvador o si continúan yendo hacia el pecado. Entonces, el arrepentimiento es esencial. Sin el arrepentimiento genuino no hay salvación. Sin el arrepentimiento genuino tampoco hay santificación. ¿Cómo puede una persona llamarse cristiano? ¿Cómo puede una persona decir que está avanzando en la santificación cuando no se ha arrepentido? Y ese es el punto del versículo 21, mis queridos amigos. Hay dentro de la iglesia, no estoy diciendo acá, la palabra habla a todos y la palabra habla de manera individual, pero había en aquel entonces dentro de la iglesia personas que habían pecado y no se habían arrepentido. Y la pregunta inevitable que yo debo hacerles es, hombre, todos hemos pecado. De eso no hay la menor duda. Le hemos fallado al Señor, bien sea diciendo algo, bien sea no haciendo algo, bien sea haciendo algo, bien sea mirando algo. Le hemos fallado al Señor. La pregunta no es si le hemos fallado o no, porque todos le hemos fallado. La pregunta es, si nos hemos en verdad arrepentido. Esa es la pregunta. Y esa es la queja del apóstol Pablo en el versículo 21. Algunos de ustedes, dice el apóstol Pablo, han pecado y no se han arrepentido de sus inmundicias. Por supuesto, hace referencia a los pecados de índole sexual que se presentaron en la iglesia de Corinto. La pregunta es, ¿se ha arrepentido usted de sus inmundicias? La verdad es, le ha dado, el miércoles lo decíamos claramente, el pueblo, el remanente que fue traído de Babilonia a Jerusalén, se había ido en contra
de lo que decía, de lo que estipulaba la ley del Señor. Y este pueblo, en el último capítulo de Esdras, vimos cómo se arrepintió. ¿Cómo se arrepintió? Tuvieron que tomar una acción diametralmente opuesta a esa. Abandonaron a todas las mujeres de las naciones paganas que habían tomado. Eso se llama arrepentimiento. En otras palabras, arrepentimiento es caminar en el sentido opuesto al camino de pecado que hasta hoy usted haya estado andando. Y vuelvo y le hago la pregunta. No es si le hemos fallado o no al Señor, es si en usted hay un genuino arrepentimiento. ¿Se ha usted devuelto del camino de pecado o lo continúa haciendo? ¿Se ha usted devuelto por la gracia del Señor hacia Cristo o aún no se ha arrepentido de estos pecados inmundos? ¿Cuál es la pregunta? Y precisamente la examinación nos debe ayudar a encontrar la verdad en nuestro testimonio. Yo no puedo enfatizar eso de una manera más clara. Perdónenme ustedes, yo repito, no lo puedo enfatizar de una manera más clara porque el cristiano que no se examina corre con el peligro de que su corazón se endurezca. El cristiano que no se examina corre con el grave peligro de presentarse cuando muera delante del Señor para saber que va a ser rechazado porque fue reprobado. ¿Acaso no es urgente que nosotros nos examinemos? ¿Acaso no es urgente que nosotros miremos cuál es nuestro testimonio? Tengamos entonces cuidado de no despreciar este deber que nosotros tenemos de examinarnos. Versículo número 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos, se decidirá todo asunto. Bueno, no voy a tocar al respecto. Unos grandes comentaristas dicen, Pablo había ido solamente una vez. Otros dicen, había ido 2 veces. Ciertamente Calvino había dicho, o dijo en su comentario, había ido 2 veces. Otros dicen 3. Eso no es edificante. El punto es que el apóstol Pablo dice, en boca de 2 o 3 testigos, como lo decía la ley de Moisés. En boca de 2 o 3 testigos se va a definir todo asunto. Versículo 2, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Se le había acusado, recuerden ustedes, de que el apóstol Pablo era una persona débil, que no tenía apariencia, que no tenía carácter y todas las demás cuestiones, pero mis queridos amigos, ese no era el caso. Entonces Pablo simplemente dice, bueno, si eso es lo que han creído, si creen ustedes que la primera vez fui a vosotros en debilidad, ahora iré a vosotros en poder y con firmeza. Y de esto precisamente nos habla el versículo 3 y 4. Fíjense ustedes, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Esto viene de esa opinión equivocada que los falsos maestros, que los falsos apóstoles estaban diseminando entre la iglesia de Corinto, diciendo, esta persona no habla a Dios por medio de él no tiene poder, y por eso vemos toda la defensa del apóstol Pablo. Pero fíjense ustedes, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. ¿Ven? Si saltamos al versículo 4, y ahorita regresamos brevemente, lo vamos a entender. Versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Lo que significa este versículo es básicamente lo siguiente: Cristo murió en aparente debilidad, pero resucitó con poder, vive en poder y vendrá de nuevo con poder. El apóstol Pablo hace un símil allí y está diciendo, bueno, mi primer visita, según vosotros, fue en debilidad. Ahora, lo que les decía en el versículo 3, si vosotros buscáis prueba de que Cristo habita en mí, de que yo hablo en el nombre de Cristo, entonces esperadme y ves cómo mi segunda visita a vosotros va a ser hecha
con poder y será en poder. Eso es todo lo que el apóstol está diciendo, queridos amigos. Pablo les había visitado en aparente debilidad, pero ahora los visitaría una vez más con poder. Son aspectos técnicos que aplanan el resto del pasaje. Ahora venimos al versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren lo que el apóstol comienza diciendo. Examinaos a vosotros mismos. ¿Cuántas personas primero se ocupan de examinar a otros y pierden el foco de examinarse ellos mismos? El apóstol Pablo les está diciendo, yo he pasado bajo su lente escrutador, bajo ese microscopio una y otra vez. ¿Por qué no os examináis vosotros? Dice el apóstol Pablo. Qué gran lección para nosotros. Si nosotros ocupásemos un poco más de tiempo examinándonos a nosotros mismos, seríamos mejores creyentes. Seríamos creyentes más apartados del mundo. Seríamos creyentes andando en victoria. El problema es que parte del tiempo de algunos creyentes es empleado en examinar a los demás. Ese es un grave problema. Ese es un grave problema porque parece que tuviésemos dos pares de ojos. Un par de ojos con grandes, con gafas, con lentes de aumento, con el que miramos a los demás, y otro par de ojos casi ciegos con el que nos miramos a nosotros mismos. Un par de ojos con el que miramos las flaquezas, las debilidades de los demás, y otro con el que nos miramos a nosotros mismos. El mensaje en este versículo 5 es: ocupe su tiempo examinándose para ver si está en la fe. Emplee su tiempo escudriñando la palabra, rogándole al Señor que destellen esos rayos de verdad de la palabra con el fin de que usted pueda ver si está en la fe. No me examinen a mí, dice Pablo, sino a vosotros. Pero seamos un poco más prácticos. Cuando nos examinamos, ¿cuáles son los puntos que debemos examinar en verdad? Bueno, lo primero que nosotros debemos examinarnos es si en verdad nos hemos arrepentido de la maldad. Eso es lo primero que usted debe meditar. ¿Me he arrepentido de la vida de maldad? ¿Me he arrepentido de la vida de pecado? Vuelvo y se los traduzco. Es decir, ¿me he devuelto del camino pecaminoso por el cual transitaba? ¿Ahora hago cosas diferentes a las que hacía antes? ¿En verdad nos hemos arrepentido de nuestra maldad? ¿Se ha arrepentido usted de su maldad? ¿Has tomado el camino opuesto al pecado? Usted debe responderse esta pregunta cuando se examine. Debe respondérsela. ¿Qué más debemos buscar en ese proceso de examinación? Bueno, ¿honro a Cristo? Hágase esta pregunta. ¿Honro a Cristo de palabra? ¿O mis acciones y mis obras, es decir, mi vida, le honra? Una cosa es honrar a Cristo de palabra y otra cosa es honrarle con mi testimonio, es decir, con mi vida. Y usted debe también llegar a una respuesta cuando se examine. ¿Cuándo se va a examinar? ¿Lo va a dejar para mañana, cuando sea tarde? ¿Lo va a dejar para la otra semana, cuando su corazón ya pase ese límite de endurecimiento? ¿O ahora mismo se está examinando? ¿O ahora mismo su pecado pasa entre su mente como una película clara y evidente? Porque está allí. Ahora mismo su conciencia le está diciendo a usted cuál es el pecado en el cual usted se deleita, o de cuál pecados usted no se ha arrepentido. Debe examinarse profundamente, amigo.
Y debe una vez más dejar en claro si es que usted se ha arrepentido de la maldad, si es que usted honra a Dios, no de palabra, sino de obra. Otro punto para examinarse es, ¿ama usted la iglesia de Cristo? Porque era obvio que algunos de entre los corintios no amaban la iglesia de Cristo. ¿Cómo va a decir alguien que es cristiano y no ama la iglesia de Cristo? No puede haber. ¿Cómo va a decir alguien que es padre, que es hijo de un Padre celestial cuando no ama a los demás hermanos? ¿Cómo puede alguien decir soy cristiano y no amo la iglesia? ¿Cómo puede decir soy cristiano y no amo la iglesia? Claro, si esta persona tiende a ser una persona contenciosa, si esta persona siente envidia de otras, si esta persona murmura de otras, si esta persona causa divisiones, esta persona no está amando la iglesia. Y quien no ama la iglesia, amados, yo lo voy a decir y es muy serio, quien no ama la iglesia de Cristo, en verdad no pertenece a la iglesia de Cristo. No puede haber un redimido que no ame al grupo de los redimidos, no lo puede haber. ¿Cómo puede haber una persona que diga ser redimida y sea una persona iracunda, sea una persona que murmure, sea una persona soberbia, sea una persona iracunda? No la puede haber, amados. Y todo eso, por todo eso nosotros nos debemos examinar de constante. No vaya a ser de que nos estemos creyendo algo que en verdad no somos. No vaya a ser que la fe la profesemos, pero no la estemos viviendo. No vaya a ser que digamos creer en un Cristo, pero no obedecemos las normas de nuestro bendito Salvador. Es menester examinarnos. Pero vamos a ver la razón por qué debemos examinarnos. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Amados, examinaos. En la superficie de su pensamiento no va a encontrar mayor problema. En la superficie de su meditación no va a encontrar mayor falta con usted. Si usted no se examina, todo por encima parece bien, todo por encima parece duradero, todo por encima parece fino, todo por encima parece legítimo. El oro, ¿cuántas veces eso que pensamos que es oro no ha quedado al descubierto cuando se le echa una gota de ácido? Empieza a corroer sus apariencias. Nosotros debemos profundizar en nuestra meditación, en nuestra examinación, porque si somos superfluos, si somos someros, si somos superficiales en nuestra examinación, lo más probable es que nos vayamos a hallar libres de pecado. Lo más probable es que nos vamos a hallar tranquilos, en paz con Dios. Pero la profundidad de la autoexaminación es indispensable, porque entre más profundo cabemos en nuestros corazones, más vamos a hallar cosas que necesitan ser cambiadas por el Señor. Más nos vamos a mover a depender del Señor, a orar al Señor. Pero si te examinas por fuera o si te examinas a la carrera, no vas a encontrar nada malo. O lo poquito que vas a encontrar, simplemente lo echas a un lado, lo pones debajo de la alfombra, debajo de la carpeta. Aquí no ha pasado nada. Examínate, la palabra te reta, con profundidad, y así vas a encontrar al verdadero cristiano, al verdadero hombre o mujer que hay en ti. Examínate, no tengas miedo. ¿O prefieres vivir engañado en la mentira? ¿No prefieres conocer la verdad? ¿No prefieres ser bendecido en la verdad? ¿No prefieres que la verdad te mueva hacia Cristo? ¿O prefieres continuar engañado en la mentira, en una tensa calma que durará hasta el día en que mueras? Porque a partir de allí se acabará esa tensa calma y entrarás a un mundo de tormento eterno. ¿No es necesario entonces que conozcas la verdad? Examínate, amado. A ver, versículo 5, si estáis en la fe. Continuamos. Probaos a vosotros mismos, es decir, someted a prueba. Este es un desafío que nos hace la palabra en el día de hoy. Someted a prueba vuestro testimonio. Sometedlo a prueba.
ponedlo a prueba. Cuando alguien compra un vehículo, lo lleva a que le hagan un peritaje. En ese peritaje se demoran 1 hora y media, 2 horas, examinando sus partes para ver si hay un problema con el vehículo. Pero el creyente muchas veces ignora este deber que tiene de poner a prueba su testimonio. Amados, no solo afirmemos, no solo digamos que somos creyentes, sino también sometamos a prueba nuestra profesión de fe. Abraham fue puesto a prueba. Job fue puesto a prueba. De Pablo, ni mencionemos. Por supuesto que fue probado. El Señor Jesucristo también en el desierto fue tentado. Cuando usted es puesto a prueba, ¿cómo reacciona? ¿Todavía se enoja cuando las demás personas no actúan como usted esperaba? ¿Todavía pierde los cabales cuando una cosa no le sale bien? ¿Todavía pierde el amor cuando alguien permea odio para con usted? Ponga a prueba su testimonio. En medio de las circunstancias difíciles, usted se cae como si no tuviera un Salvador. En medio de la enfermedad, usted llora apesadumbrado y con grande queja, como si no tuviera un Padre que es bueno en los cielos. Póngase a prueba. Ponga a prueba su testimonio. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Póngase a prueba ahora mismo. Y la pregunta es: ¿resiste usted la tentación o no la resiste? ¿Cae ante la tentación o batalla ante ella como soldado de Cristo? Ponga a prueba su testimonio. No simplemente diga: sí, yo soy cristiano. No, póngalo a prueba. Pregúntese usted mismo: cuando viene la tentación, ¿yo qué hago? ¿Sucumbo miserablemente? ¿Caigo miserablemente? ¿O batallo en contra de ella fielmente? Y puede que sea lastimado, y puede que algunas veces caiga, pero la tentación se aproxima y yo la combato. El demonio se acerca y yo le rechazo. ¿Cuál es el caso suyo? O viene la tentación y usted cae vez tras vez tras vez. O viene la tentación y usted le falla al Señor una y otra vez. Ese es el propósito de que usted pruebe su testimonio. Darse cuenta quién es en Cristo. Porque si la tentación viene, si la circunstancia difícil viene y yo caigo una y otra vez, eso te debe dar a ti la respuesta de quién eres en Cristo. Amados, no continuemos engañados. Beneficiémonos de la verdad de la palabra. Examinémonos profundamente. No creamos de nosotros mismos algo mejor de lo que la palabra nos dice. ¿Y qué nos dice la palabra? Estamos necesitados de la gracia del Señor. Somos personas, hombres, pecadores redimidos por la gracia del Señor. Amados, examinémonos profundamente. Quien prueba su testimonio se conoce. Vamos a poner un ejemplo práctico. Usted viene a la iglesia y yo estoy gozoso de que venga y siempre está bienvenido a que venga, siempre lo está. Pero les voy a poner un ejemplo práctico. Usted se llama creyente y usted dice ser como Cristo. Usted se llama cristiano, usted dice ser como Cristo. Pero la pregunta es: ¿hay en usted las cosas que no había en Cristo? ¿O en Cristo había ira? ¿O en Cristo había división? ¿O en Cristo había pelea? ¿O en Cristo había malo pensamiento? ¿O en Cristo había el deseo de enorgullecerse? ¿Había eso en Cristo?
Bueno, si usted es cristiano, estas cosas no deben existir, y si existen deben estar minimizadas por completo. Esa es la pregunta. Usted se llama cristiano, pero en usted abundan las cosas que en Cristo no había. Pruébese, amado. Sea confrontado por la verdad. Yo no le digo estas palabras para exasperarlo. Yo no le digo estas palabras para aburrirlo. Le digo estas palabras porque el pastor debe ser un vocero, una persona que es como una atalaya que despierta al pueblo. Quizás algunos de ustedes estén adormecidos. Quizás algunos de ustedes estén complacidos con la vida que llevan viviendo. Pero mi deber es despertarlos, y esto yo externamente, porque quien despierta sus corazones es el Señor. Pero amados, cuán grande sería mi pecado si yo no los confronto con la palabra del Señor. Cuán grande sería mi negligencia si yo permito verlos gozosos camino al infierno y no los despierto en el día de hoy de que pueden haber entre vosotros profesiones falsas de fe. Yo debo entonces, amados, aún usar de estas palabras fuertes, de estas palabras que desafían, debo traerles a ustedes esta enseñanza. Y ruego para que el Señor en verdad les dé la gracia para que ustedes se examinen de manera profunda. Quiera el Señor darles la gracia para que ninguno de ustedes continúe el camino hacia el infierno creyendo que es un cristiano. Quiera el Señor abundantemente bendecirles, y quiera el Señor permitir que los destellos de la verdad de su palabra muestren el pecado de su corazón, y junto con eso quiera el Señor traerlos a Cristo. Pero amados amigos, recordemos nuestro deber de examinarnos mañana, tarde y noche si es posible, y si no a diario. No vaya a ser que seamos superfluos en nuestra examinación de nuestro testimonio y nos hallemos justos, santos y limpios delante de nosotros mismos. Quiera que nuestro testimonio concuerde con el testimonio de la palabra de Dios. Quiera el Señor traernos a un convencimiento total de nuestra necesidad en Cristo. Y vengamos al Señor, mis amados amigos, porque Él cubre multitud de pecados. Vengamos gozosos y confiados a esa cruz que el Señor cargó y donde el Señor fue crucificado por todos los pecados que te agobian. Devuélvete del camino al infierno. Quizás ahora no sientas el calor de las llamas, quizás ahora no sientas cómo las llamas te consumen, pero te estás acercando. Devuélvete, te dice la palabra. Ve hacia el Señor. Pide perdón en todo momento. No pares de autoexaminarte. Si te autoexaminas, tu conciencia será más dócil. Si te autoexaminas de manera más profunda, tu conciencia evitará el peligro de congelarse, de enfriarse y de no llamar pecado a lo que en verdad es pecado. Autoexamínate, amigo. Que la autoexaminación sea parte de tus devocionales en la mañana y en la noche. Cuando veas un pecado, no esquives el pecado, afronta el pecado, reconoce el pecado, como aprendimos los miércoles. Piensa qué te está llevando a pecar, medita en él y ven pronto al Señor arrepentido. Amados, esta exhortación, aunque fuerte, también trae una promesa. Versículo número 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Miren la exhortación tan hermosa. Eso es lo que debe haber en toda iglesia de Cristo. Eso es lo que debe haber. Debe haber gozo. ¿Por qué? Dios nos ha salvado. Dios nos ha perdonado. Yo no puedo encontrar otro gozo más grande que el haber sido perdonado en Cristo. Yo no puedo encontrar otro gozo más grande de el hablar con un hermano que también ha sido perdonado en Cristo. Debe haber gozo entre nosotros, gratitud por quien nos ha salvado, agradecimiento por la obra en la cruz. ¿Qué más debe haber en la iglesia? Nos dice el apóstol Pablo, nos invita como iglesia a nosotros en tenerlo. Debemos
perfeccionaros a nosotros mismos. ¿Qué nos está llamando la palabra a ser perfectos? ¿Nos está llamando la palabra a estar sin pecado? Amados, claro que ese es el llamado, a ser santos, porque nuestro Dios es santo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, sed honestos de corazón, sed perfectos, es decir, sed sinceros de corazón, consolados. Cuando el hermano sufre, acércate con respeto, consuélale, recuérdale las cosas grandes que el Señor ha hecho en tu vida, recuérdale las verdades de la palabra. ¿Qué más nos dice? Sed de un mismo sentir. No pueden haber divisiones, no pueden haber contiendas, no pueden haber partidos, no pueden haber preferencias. En la iglesia nadie debe buscar lo suyo. En la iglesia nadie debe buscar ser prominente. En la iglesia nadie debe buscar ser que sea mirado como con reverencia. No, tened el mismo sentir. Seamos santos. Amados, finalmente nos dice, y vivan en paz. Gracias al Señor, y en eso yo me regocijo. Y ustedes, los que vienen a las reuniones de oración cada miércoles, son testigos. No hay miércoles que pase sin que le demos gracias al Señor por la paz que nos ha dado como congregación. Pero no podemos tomarla por sentado. Tenemos paz, nos gozamos con la paz, nos deleitamos en la paz. Y todas estas cosas, nos dice el apóstol Pablo, para que recibáis la promesa. ¿Cuál es? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Qué más necesita una iglesia sino la presencia del Dios vivo entre nosotros? ¿Qué más puede anhelar una iglesia sino la gracia del Dios en nosotros? ¿Acaso la abundancia de dinero? ¿Acaso los locales más grandes? ¿Acaso todas estas cosas son evidencias de la presencia de Dios allí? La respuesta es no. Tengamos paz, amémonos, gocémonos los unos con los otros, vivamos en paz, alentémonos, seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos para con los demás, no busquemos nuestro beneficio, busquemos el beneficio de la iglesia, y el Dios de amor y de paz estará con nosotros. ¿No es eso muy hermoso? Y como si fuese poco, mis amados, llega la hermosa bendición que repetimos domingo tras domingo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Son palabras hermosas del apóstol Pablo, pero recordemos, debemos examinarnos y de manera profunda. Debemos examinarnos y lo debemos hacer a diario. Debemos poner a prueba nuestro testimonio a diario. Debemos rogarle al Señor a diario que muestre quiénes somos en Él. No tengamos miedo de ver nuestro pecado, de enfrentar nuestro pecado y de pedirle al Señor perdón por nuestro pecado. Pero es esencial que vengas a Cristo con tu pecado y pidas perdón por tu pecado y pidas de Él la gracia, el poder para devolverte de ese camino de pecado. No vaya a ser, amado, que el Señor te llame a su presencia y que tú partas de este mundo creyendo ser algo que no eres. ¿Cómo nos evitamos eso? Roguémosle al Señor y pidámosle al Señor gracia en nuestra autoexaminación para ver si estamos en la fe. Amén.